Buenos días, queridos, bienvenidos a la casa del Señor. No sabemos, creemos que ya queda poco. Si Dios quiere, mañana, lunes, pasaremos a fase 3 y luego a partir de ahí ya veremos qué decisiones tomamos. Pero mientras tanto, seguimos aquí, seguimos a través de la web y de grabar los cultos. Pero regocijémonos en el Señor, ¿sí? Estemos contentos. Hoy es el día del Señor. Estemos contentos porque Dios nos ha reunido. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos ha traído a su presencia. Y, como dice la palabra de Dios, regocijémonos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y lo hacemos en la certeza de que Dios está aquí. Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Yo estoy solo, pero vosotros estáis cada uno en vuestros lugares. Y Dios mira esa unidad espiritual. No estamos juntos, pero sí unidos. Y en esa certeza vamos a empezar este culto. Y lo vamos a hacer orando. Señor y Padre, gracias. Gracias por un domingo más poder estar disfrutando, Señor, de tu presencia. Gracias por poder alabarte, gracias por poder bendecirte. Gracias por poder disfrutar, Señor, cada día de tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos haces vivir confiados. Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana podamos desechar aquellas cosas que impidan derramar nuestro corazón en agradecimiento delante de ti. Queremos que este sea un día en el que te agrades. Queremos entregarnos, queremos darte adoración, alabanza, gratitud. Aparta ese egoísmo en el que podamos solamente venir a recibir. En esta mañana queremos darte gloria, queremos darte honor, queremos darte loor, queremos darte gracias. Y queremos, Señor, que nuestra vida te agrade, que sea un tiempo de adoración agradable a ti, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, toma el control de tu palabra, toma el control a través de tu Espíritu Santo de todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. La palabra de esta semana la podemos encontrar en Génesis 9, del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta aquí la palabra. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy
Bueno, vamos a dar paso a lo que quiero compartir con vosotros. Quisiera seguir con el personaje de Noé. La semana pasada estuve compartiendo con vosotros su actitud en cuanto a cómo Dios se fijó en él, ¿no? Hablábamos de que tanto él como Enoc decidieron caminar con él y agradarle. Quisiera seguir con este personaje. Como recordaréis, es un poco a las enseñanzas de Jesús, de cómo él, como Mateo, expone los evangelios, pero sobre todo Mateo expone los capítulos 24, 25 y 26, cómo expone que habrán tiempos que serán como los tiempos de Noé. Y después de haber compartido con vosotros su decisión y su actitud de caminar con él, yo quisiera ver qué es lo que hizo Noé y cuál fue el plan de Dios para él, ¿no? Vamos a ver en el libro de Génesis cómo inicia el Señor un plan a través de él. Génesis 6, versículos del 14 al 22. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. El Señor bendiga su palabra. Dios se presenta delante de Noé y le dice que tiene que hacer un arca en la que tiene que entrar él, su familia, primeramente, y luego, bueno, como sabéis, la historia pues le presenta un plan en cuanto a escoger especies de animales para poderlos preservar, porque después del diluvio y de la destrucción que iba a haber, pues solamente quedarían los que estaban en el arca y los animales que Dios escogió para que luego pudiera proseguir. Yo quisiera hacer una aclaración. El arca estaba abierta para todos. La puerta la abrió Dios, la puerta la cerró. Eso ya será quizás otra predicación. Pero el plan que trae para Noé es que construya algo que sirva para salvar, ¿no? Y Dios le dice primeramente que haga un arca de madera de gofer. El arca no fue construida bajo la decisión o bajo la imaginación de Noé. Tampoco fue construida bajo emociones, no era algo emocional que Noé le surgiera. Pienso que si habría alguna emoción en Noé, sería la de frustración o de mucha incertidumbre, porque podía estar en una situación que no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Si hubiese estado bajo emociones, sería posible que no hubiese podido completar el proyecto que duró 120 años. Es posible que se hubiese desanimado y es posible que hubiese desistido de hacer aquello que Dios le dijo. Es algo que fue construido, que no fue construido bajo opiniones o argumentos de hombres. Fue construida bajo instrucciones directamente de Dios. Eran instrucciones que Dios le daba a Noé de cómo tenía que ser hecha.
aunque estas instrucciones fueran inusuales y muy extrañas, ¿no? Tened en cuenta que la construcción del arca tenía unas medidas como lo que hoy pudiera ser un transatlántico. Y bueno, la realidad es que las instrucciones que le dio no eran inusuales, no eran normales, eran extrañas. No fue construida bajo ideas humanas, estaba construida de acuerdo a la sólida palabra de Dios que daba directamente a Noé. No le dice que construya un arca con cualquier madera, le dice qué clase de madera. La madera de gofer es una madera muy dura, tiene una consistencia, es una madera capaz de sostener enormes presiones, es con el material que se construyeron los barcos, debido a esa capacidad de poder soportar los golpes de la mar. Si tuviéramos que buscar una relación entre el gofer, yo lo vería el gofer como la Biblia, la palabra de Dios. Y al decirle a Noé construye un arca de madera de gofer y poderlo llevar a nuestras vidas hoy, de qué es lo que Dios nos quiere estar diciendo cuando dice que miremos a los tiempos de Noé, qué es lo que estaba pasando, pienso que es un tiempo de vivir mirando la palabra de Dios y obedeciéndola. La construcción del arca simboliza la obediencia a la voz de Dios. No se construyó porque un día se levantó Noé y pensó que sería bueno construir un arca. No sé ahora mismo cuáles pueden ser tus pensamientos en medio de toda situación, en medio de esta situación en la que estamos viviendo. No es fácil, pero creo que es momento y tiempo de construir un arca. Creo que Dios quiere que construyamos nuestra vida personal en la palabra de Dios. Y también creo, y así porque cuando veo el pasaje dice que creará un arca para que entréis vosotros y vuestra familia, para cubriros, creo que el propósito de Dios no solamente está hacia nosotros, sino que siempre está enfocado hacia nosotros y hacia nuestra familia. Creo que es importante, estamos en un tiempo en el que tenemos que vivir la palabra de Dios, relacionarnos conforme a la palabra de Dios y relacionarnos con nuestros hijos, educar y transmitir a nuestros hijos las cosas no porque las digo yo, no porque creo que es mejor para ti, no porque, es aquello que tenemos establecido en casa, sino que creo que es tiempo de poder educar. Y cuando hablo de educar es de transmitir por qué se hacen las cosas a nuestros hijos. Y creo que la mejor manera es que ellos vean que nosotros vivimos con la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas y luego darles testimonio de por qué hacemos las cosas. Y es decir, mira, esto que queremos o establecemos en casa es porque así lo dice la palabra de Dios o así lo dice el Señor, pero que podamos transmitir el porqué, que no lo hacemos, que no es algo humano, no es algo que viene de nosotros, sino que sean las instrucciones que Dios nos da para ellos. Y eso es importante, porque en el arca, en ese tiempo de protección, también tienen que estar ellos. Quisiera leer lo que le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra, la Biblia, la Escritura, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. A través de la Escritura nosotros somos enseñados, somos reprendidos, somos corregidos y somos instruidos. Y es un tiempo mirando a la enseñanza de Noé de construir un arca. El arca es lo que Dios nos quiere decir, que es tiempo de construir, pero mirando qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que hay en nosotros, en nuestras vidas, que necesita ser reprendido, qué cosas hay en nuestras vidas que necesitan ser corregidas, y sobre todo Dios en este tiempo quiere que construyamos algo para ser instruidos. Esa misma actitud de Padre Celestial hacia nosotros es la que nosotros debemos tener hacia nuestros hijos en estos tiempos convulsos y complicados. Que en lo que dependa de nosotros estemos construyendo hacia nuestros hijos algo para enseñarles, que no se pierda la reprensión, el poder reprender aquellas cosas que están mal. Pablo le decía a Tito: corrige lo deficiente. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios hacia nuestros hijos de reprender, de corregir y de instruir. En lo que dependa de nosotros tenemos que marcar unas medidas y unas instrucciones de cómo se tienen que construir sus vidas. Luego, ellos, claro, que tienen que tomar sus decisiones y serán libres de aceptar o no aceptar el consejo que se le dé, pero la construcción que tenemos que realizar es una construcción hacia nosotros y hacia nuestra familia. Lo segundo que le dice Dios a Moisés que tiene que construir en el arca, le dice: harás aposentos en el arca. El aposento es un lugar especial. En el aposento alto se hizo la última cena. En el aposento alto es donde los discípulos tuvieron unas enseñanzas muy especiales. Es donde dio una lección de qué es lo que esperaba de ellos. Es donde él se ciñó la toalla, donde lavó los pies a sus discípulos, donde tuvo esa intimidad con ellos. Una cena, él iba a morir, iba a ser entregado, y él decidió despedirse de ellos de una manera pues como hacen los amigos, ¿no? Si nosotros tenemos amistades y tenemos que partir o tenemos que ir, solemos hacer una despedida. Él lo hizo, y lo hizo en el aposento alto. Allí dio instrucciones de servicio, allí lavó los pies, allí perdonó a Judas, allí instruyó de cómo debe de ser la vida de los discípulos, de una vida de servicio, una vida de tenerse que cubrir las faltas por amor. En el aposento alto también es donde descendió el Espíritu Santo y fueron llenos. Es ese lugar donde Dios les llenó y les dio todo lo necesario para poder salir a hacer la misión. El aposento es un lugar de intimidad, es un lugar de oración. En el aposento alto, cuando lees tú en Hechos, dice que ellos estaban allí esperando, pero dice que estaban unánimes perseverando en la oración. Cuando yo leí esta instrucción de construir el arca, y veo que Dios le dice a Noé que construya un arca y que haga aposentos, Dios me está hablando de que es tiempo de tener lugares, de hacer aposentos, de buscar ese tiempo de oración y de reposo. El evangelista Marcos, en el capítulo 11 de su evangelio, los versículos 15 al 17, dice así:
Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es una reprensión de Jesús hacia aquella vida de oración que está basada en intercambios, en oro para que tú me des, en la que tengo la oración para hacer intercambios contigo, si yo hago esto tú me das aquello, voy a orar para conseguir esto otro. Y yo pienso que esa actitud no es la que Dios está buscando en nosotros. Ahora mismo no es tiempo de orar para esperar algo, ahora es tiempo de orar porque Dios nos ha dicho que Él quiere que nosotros seamos casa de oración. Es tiempo de orar porque la oración es lo primordial. La oración no es el último recurso. No hay que orar porque vivimos en tiempos difíciles y convulsos y complicados. Que bien, que sí. Pero es tiempo de orar porque Dios quiere que tengamos esa actitud. Tenemos tiempo. Creo que lo hemos hablado durante todos estos meses, en cuanto como que Dios nos había parado, ¿no? Para que pudiéramos meditar, para que pudiéramos tener más tiempo con Él. El confinamiento se está terminando, pero Dios sigue diciéndonos hoy, quizás cuando todo se termina, que necesitamos construir un arca y que en esa arca haya aposentos. No recuerdo si nos lo dijo al principio, pero quizás no, porque tampoco era la intención de decir, no, ahora que vienen maldadas, quiero que oréis. Esa actitud tiene que desaparecer de nosotros. La oración no tiene que ser cuando vienen maldadas. La oración es ahora, quizás cuando todo se normaliza, quizás cuando ya estamos a punto de entrar en la tercera fase, quizás cuando ya estamos a punto de volver a las rutinas anteriores. Ahora quizás sea más importante orar que nunca, para no perder esa vela. La oración no tiene que estar motivada exclusivamente para recibir o cambiar las circunstancias. Él sabe lo que necesitamos, no necesitamos pedírselo, no necesitamos pedir aquello que Él ya sabe. La oración es algo más, la oración es un tiempo de hablar. La palabra oración no es un rezo, la palabra oración es una relación. Y Dios está pidiendo de nosotros que tengamos ese lugar, Dios está buscando que tengamos ese aposento donde podamos entrar y tener esa relación con el Señor. La oración es el conducto para fortalecernos en el poder de Dios, para conocer la perspectiva de las cosas según las ve Dios. Acordaos que Jesús nos dice que mirad que nadie nos engañe, no podemos ser engañados, ya no solamente por falsos profetas, sino por falsas noticias, por falsas pensamientos, por falsas percepciones espirituales. Necesitamos entrar en ese lugar que Dios ha dicho que preparásemos en medio de este tiempo, ese aposento para conocer su perspectiva y para vivir en su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El aposento es ese lugar donde en medio del diluvio en medio de esa tempestad, podemos tener ese lugar donde encontrar la paz del Señor. La oración no es el último recurso, sino es el único recurso que podemos encontrar hoy para poder soportar cualquier situación. Los aposentos es el lugar donde debemos aprovechar para escuchar
al Señor. Salmos 91 del 9 al 12, fíjate qué precioso es esto y me gustaría que lo hiciéramos, que le pidiéramos al Espíritu Santo que lo grabara en lo más profundo de nuestro corazón. Porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Qué preciosa declaración del salmista y qué promesa más preciosa que dice la premisa, la condición, dice, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si conseguimos entrar y poder, mientras construimos, hacer esos aposentos donde podamos llegar, dice, la promesa es que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Esto es lo que nosotros podemos llegar a recibir si entramos en ese aposento. Y por último, le dice que la calafatearás con brea. Calafatear lleva tiempo, es necesario para poder resistir el diluvio. Cuando Noé terminó de construir el arca con la madera de gofer, aún no estaba lista para el diluvio. Tenía grietas. Cuando se construye un barco, primero se utiliza madera. En la antigüedad se utilizaba la madera, y una vez estaba hecha la estructura del barco, incluso dentro, toda la estructura, tanto de fuera como por dentro, se necesitaba calafatear con brea. ¿Qué es calafatear? Calafatear es juntar todas las ranuras, todas las grietas que pueda haber entre madera y madera. Tened en cuenta que luego, al estar en contacto con el agua, la madera, aunque sea fuerte, es moldeable. Entonces se puede comprimir o puede lo que se llama hincharse. La madera se puede hinchar. Y lo que hace la brea, lo que es el calafateo, es poner una especie de aislante, que es asfalto, la brea es asfalto, y cubrir tanto. Dice que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa es la función que tenía que hacer. Una vez terminada el arca, había que calafatearla, había que cubrirla, había que hacerla impermeable para que nada del exterior pudiese entrar. Noé se tenía que asegurar que estuviera impermeabilizada, de manera que ni la lluvia ni el agua entraran en el arca. Tenía que estar sellada. El arca tiene que estar impermeabilizada para que nada pudiera entrar. Nuestra vida necesita estar impermeabilizada para que nada externo del mundo pueda entrar. Estamos en medio del mundo. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Nuestra vida puede estar en medio de una turbulencia, en medio de una tempestad, y Dios lo que le dijo a Noé, y que es la enseñanza para hoy, es que en este tiempo aprovechemos para calafatear nuestra vida. Que no haya nada externo que pueda entrar dentro de nosotros y desestabilizarnos. Que no haya nada, ninguna emoción, ningún sentimiento, ninguna noticia que pueda venir a robarnos la paz y la seguridad en el Señor. Lo que hemos leído, de que hemos recibido en el aposento. Que cuando entremos en el aposento y recibamos de Dios, que luego las circunstancias, el que cuando salgamos del aposento, cuando veamos que el arca está zarandeada porque hay un viento, porque las olas son grandes, que no haya nada que te inunde por dentro. Ellos tenían la seguridad de que aunque el diluvio estaba afuera, aunque el mar estaba afuera, aunque las olas estaban fuera, el arca estaba totalmente sellada con brea para que no entrase nada. La brea significa expiación, y nosotros hemos sido sellados por la sangre de Cristo.
somos los redimidos del Señor, Dios nos escogió, estamos sellados, Dios nos apartó, Dios ha dicho en su palabra que nadie nos arrebatará de su mano. Esas cosas necesitamos. La hebrea representa también la sangre de Cristo. La traducción en el hebreo y en el griego significa expiación. Y entonces nosotros necesitamos entender que nosotros, el arca está sellada, pero nosotros aparte de eso necesitamos entender que necesitamos experimentar eso, que no nos es suficiente a veces saberlo, que nuestra vida está sellada por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos, que hemos sido apartados, que hemos sido escogidos, que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y necesitamos eso, necesitamos que nuestra vida esté completamente impermeable a las noticias del mundo. Estamos en junio y ya nos están diciendo que habrá un rebote en octubre. No paran de haber mensajes apocalípticos y tremendistas. Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios en el aposento, edificar en base a lo que Dios nos diga. Y sobre todo necesitamos calafatear, necesitamos aislarnos de todas las influencias diabólicas que puedan venir desde el exterior. Toda grieta o hendidura tiene que ser sellada con brea. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana, o quizás te preguntes, ¿cómo puedes impermeabilizar tu vida? Tienes que aplicar la Biblia en cada área de tu vida. Aplica aquello que Dios te haya dado en el aposento. Necesitas que la teoría de la verdad sea aplicada de forma práctica. Que la palabra no sea superficial, sino que cale. Que lo que Dios nos haya dicho cale. Que no sea superficial. Que realmente quede, impregne, para que eso selle cualquier mensaje contradictorio. Que memoricemos el Salmo 91, lo que hemos leído, que memoricemos aquellas palabras, aquellas promesas que Dios nos ha dado para nosotros y que por lo tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que vivimos en medio del mundo, que vamos a tener que estar en medio de un diluvio. Noé estuvo dentro de un diluvio, él y su familia. Pero Dios le dijo dónde y cómo tenía que estar. En medio de este diluvio, Dios nos está diciendo dónde y cómo tenemos que estar. Y necesitamos impermeabilizar. Lo que va a impermeabilizar nuestra vida y evitar que entre el agua del diluvio es la plena confianza en Dios. Que confiemos en Dios. Lo que hace que una embarcación se hunda son las filtraciones del agua. Lo habréis visto. El Titanic se hundió porque un iceberg le hizo una grieta y entró agua. Un transatlántico impresionante en el que el constructor dijo que aquello no lo hundía ni Dios. No sé si tú has llegado o has podido llegar a pensar que no te hunde ni Dios. Pues recuerda que la Biblia dice que el que esté fuerte mire que no caiga. Y nosotros necesitamos fortalecernos en el aposento. Pero necesitamos también confiar. Las filtraciones del agua. Nuestras vidas deben estar recubiertas de confianza en Dios, para que ninguna duda, para que ningún miedo, para que ninguna angustia se vaya filtrando y perezcamos. Pero ¿cómo conseguir vivir plenamente confiados? Voy a leeros parte del blog que se colgó en nuestra página web el día 6 de junio. Dice así: ¿qué es confiar? Definición. Confiar es depositar en alguien cualquier cosa, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. Esperar con firmeza y seguridad. Y entonces, ¿a qué se refiere al hablar de tener confianza en alguien? Dicho de una persona con quien se tiene trato íntimo, de quien se espera algo en esperanza firme. Por lo que hay 3 puntos en que basarse para confiar. Primero, tener buena fe. Segundo, tener una buena opinión de esa persona. Tercero, tener trato íntimo, conocerle de verdad. Nadie pondría su confianza en quien no ha demostrado ser confiable. Entonces, ¿cuándo se logra confiar? Respuesta:
Cuando estoy convencido, es una decisión. Cuando decido que es de fiar, tengo fe en esa persona. Segundo, cuando hago un análisis, mi opinión de esa persona, analizo a esa persona, ya que he escuchado sus palabras, he escuchado sus actos, su manera de comportarse, se presenta honesto, fiel e íntegro. Hasta aquí es lo que se puede imaginar sobre si será en un futuro confiable o no confiable esa persona. Es una esperanza que tengo. Pero cuando consigo alcanzar la intimidad, obtengo su entendimiento en profundidad y le abro mi corazón. Probaré su grado de fidelidad. Así también es la manera para llegar a confiar en el que tiene la verdad, el camino y la vida, que es Jesús. Tenemos que aplicar la Biblia en cada área de nuestra vida. Necesitamos, más que la teoría de la verdad, necesitamos aplicar de forma práctica. Necesitamos experimentar, necesitamos tener experiencias con el Señor. Hablábamos de que Jesús, en estos estudios, de que Jesús nos decía: por nada estéis afanosos, no os afanéis por nada, no os preocupéis por nada, mirad los lirios, mirad los pájaros, mirad, si no necesitan cuidados. Y analizamos y decimos: mira, lo podemos leer 200 veces ese pasaje y no nos quitará la preocupación ni nos quitará el afán. ¿Sabes lo que nos va a quitar? La confianza en esa persona, porque hayamos experimentado, porque hayamos visto el actuar de Dios en nuestras vidas. Necesitamos comenzar a confiar no en base teórica, no de una manera intelectual, sino que nos acordemos de lo que el Señor ha hecho, de las experiencias que tú has tenido con el Señor. El pueblo de Israel era muy tendente a olvidarse. No somos buenos de memoria, no se trata de memorizar únicamente, se trata de recordar, de acordarnos de lo que el Señor ha hecho. Acordaos del Señor vuestro Dios que os sacó de Egipto. Acordaos. Necesitamos ver, necesitamos llegar a confiar porque tenemos fe en esa persona, porque hemos visto, conocemos sus atributos, conocemos su carácter, pero sobre todo necesitamos intimar con Él, necesitamos tener experiencias con Él para ver que realmente cumple lo que promete. Necesitamos experimentar la brea que tenemos que poner, el aislamiento que tiene que haber en nuestras vidas, es el poder estar en intimidad y ver cómo ha actuado Dios en nuestra vida. Después de 32 años en el Señor, he visto el actuar de Dios de una manera impresionante. Tú también, párate y piénsalo. Pero sobre todo, la brea, el calafatearnos, el hacernos impermeables, va a consistir en aplicar aquello que Dios nos ha dicho. Lucas 6, 46, 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre esa roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. No permitamos que los pensamientos del mundo se introduzcan en nuestras vidas. No permitamos que, ya no te quiero decir que se introduzcan, no permitas que aniden, no te los creas, no veamos cómo ve el mundo, no pensemos como piensa el mundo, no permitas que esos pensamientos de derrota, de frustración, de que vamos a hundirnos en medio del diluvio, va a ser real. No permitas que esos pensamientos aniden, acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho hasta hoy. Deuteronomio 7, versículos del 17 al 19. Tal vez te preguntes,
¿Cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Acuérdate lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Le está diciendo a su pueblo. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quien ahora temes. Es impresionante. El pueblo de Israel tendía a olvidarse, les entraba miedo, tenían miedo. Llegan a la tierra prometida, entran los espías, llegan allí a la tierra que Dios les había prometido. Dios no les había prometido que no hubiesen gigantes, Dios no les había prometido que fuese una tierra donde hubiesen enemigos, Dios les había prometido que era una tierra de prosperidad donde Él les iba a proveer de todo. Y llegan allí y pueden más los informes que las promesas. En esta mañana Dios quiere que calafatees, que impermeabilices tu vida con las promesas, con aquello que Dios te ha hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho? Yo podría tener una hora contando experiencias y todo lo que Dios hizo para sacarme del mundo donde vivía. Tú también, tú las tienes. Acuérdate. Confía en el Señor, intima con Él. Acuérdate de eso, confía. No solamente de manera individual, sino intimando con Él. El pueblo de Israel aún duda. Y Dios le dice, tal vez te preguntes cómo podrás expulsar a todas estas naciones. Quizás tú te estés preguntando, ¿cómo podré yo expulsar todas esas cosas que me invaden, ese miedo, ese temor, esa duda? Son más numerosas que yo, decía el pueblo de Israel. Y Dios les dice, pero no les temas, no tengas miedo. Recuerda, acuérdate bien de lo que el Señor Dios hizo contra Faraón y contra Egipto. Dice, con tus propios ojos lo viste, nosotros tenemos testimonio, si no lo tienes, búscalo, pero todos tenemos testimonio, el poder del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y la promesa, y lo mismo hará contra todos los pueblos que tienes ahora y a los que temes. Lo mismo hará. Y para terminar, Hebreos 4, del 1 al 3. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su reposo, en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, del reposo que Dios tiene para nosotros, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su reposo, en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Lo que impide entrar en el descanso de Dios es la duda, el miedo que se filtra en nuestras vidas en la edificación. El Señor quiere que entremos en su reposo. El pueblo de Dios no entró en su reposo por la incredulidad, por no creer, por no confiar. Y el Señor nos dice, yo tengo un reposo para vosotros, yo tengo un descanso para vosotros. Recordemos que el reposo que Hebreos viene hablando aquí no es la salvación eterna, sino una íntima comunión con Dios, con la satisfacción que comparta el haber llevado a cabo con diligencia una tarea importante. Calafatea, trabaja para calafatear tu vida. Calafatea tu vida en la palabra, confía, acuérdate, escribe en una hoja, haz el ejercicio que Dios le dijo a Israel, acuérdate, siéntate y escribe. El otro día en un estudio, cuando el Señor empezaba a ver las cosas que Dios había hecho en cuanto a la confianza, nos sorprendía, me decía, hay que ver cuántas cosas ha hecho el Señor y que nos habíamos olvidado. Escribe en una hoja
todas veces que has visto a la gloria de Dios en tu vida, cómo Dios te ha sacado de esta, cómo Dios te ha sacado de aquella, que ha hecho Dios aquí, léelas, recuérdalas, porque eso es calafatear. Calafateemos nuestra vida con la brea de la confianza total en Dios. Y para concluir, hermanos, el diluvio marcó un antes y un después. Nada después del diluvio fue igual. Estamos en un tiempo donde nada es como era hace 3 meses. Esta situación del COVID-19 está produciendo cambios. Aprovecha para hacerte un arca con madera robusta. Aprovecha para construirla fuerte y resistente. No construyas en tus emociones, construye en obediencia a Dios. No olvides de tener tiempo de construir ese aposento donde tengas tiempo a solas con Dios, intimidad con Dios, para poder adquirir confianza. Allí encontrarás reposo y fortaleza para seguir construyendo. Y revístete de confianza plena en Dios. Dedica tiempo para poner en práctica aquello que Dios te dice. Experimenta con Dios. Ten intimidad con Él. Escribe en una hoja, repito, escribe en una hoja todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dedica tiempo para que tu confianza no sea de oídas, sino de haber visto a Dios moverse a tu alrededor. Haz memoria de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Con este trabajo te dejo y con mis deseos de que Dios te bendiga en este día. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque en medio de este tiempo tú nos das instrucciones, Señor. Gracias porque aunque venga un diluvio, tú nos has llamado a buscar un lugar donde poder estar nosotros y nuestra familia, Señor. Ayúdanos a construir esa arca, en base a tus instrucciones, no en base a nuestras emociones. Ayúdanos a tener ese lugar de reposo, esos aposentos donde podamos entrar e intimar contigo y allí ser fortalecidos con el poder de tu fuerza y alimentarnos con el alimento de tu palabra. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a calafatear nuestra vida con una confianza plena en Dios, entendiendo que hemos sido redimidos, que hemos sido apartados, que tú nos apartaste, que tú nos sellaste con tu sangre. Señor, que no hay nada que nos arrebate de tu mano, solamente nuestra desconfianza, nuestra incredulidad y nuestras dudas. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente quién eres tú. Solamente queremos depositar nuestra confianza en ti, en base a lo que tú has hecho, y queremos intimar contigo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, como a Noé, a poder construir esa arca de seguridad en medio de este tiempo convulso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Atráenos hacia ti. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que